Me gustaría permanecer en el anonimato. Muchos de ustedes no van a creer esta experiencia mía, y acepto eso, pero es algo que me ha perseguido durante casi 30 años. No importa cuántas veces me digo a mí mismo que solo era un niño y que no había nada que pudiera haber hecho, no parece ayudar en absoluto. Esto ocurrió a principios de los años 90 en mi pequeño pueblo de Nueva Inglaterra. Crecí allí con mi mejor amigo, Julio. Nuestro pueblo estaba cerca de la frontera canadiense, en una de las regiones más remotas de los Estados Unidos. Vivíamos allí porque mi padre trabajaba en una fábrica que estaba ubicada en Canadá. No creo que la mayoría de los niños de hoy pudieran sobrevivir en ese tipo de entorno. Bueno, digamos que si no te gustaba la vida al aire libre, te aburrirías como una ostra allí. Afortunadamente, Julio y yo éramos los típicos amantes de la naturaleza. Los fines de semana los pasábamos trineando, haciendo senderismo, pescando y remando en canoa. Si mi familia quería hacer algo juntos, solíamos hacer viajes de fin de semana a Burlington, donde íbamos a visitar a mis abuelos en Novum Hampshirium. Un día, Julio y yo estábamos haciendo senderismo por un bosque que estaba junto a nuestro vecindario. Era principios de otoño, así que había una ligera llovizna de nieve en el suelo, que no era nada comparado con la cantidad de nieve que recibíamos durante los meses de invierno. Dado que Julio y yo éramos muy jóvenes, a menudo dejábamos volar nuestra imaginación cuando estábamos allí. Tuvimos que abrirnos paso por un área donde algunos árboles habían caído unos sobre otros, lo que creó una especie de santuario natural que se asemejaba a una cueva, a la que llamábamos la Fauces del Diablo. Más allá de los árboles caídos, había un pequeño lago al que apodamos el Lago de los Muertos. Más allá de eso se extendía un laberinto de altos y densos pinos. El bosque de las almas perdidas me divierte porque todavía puedo recordar todos estos puntos de referencia. Era como si hubiéramos creado nuestro propio pequeño mundo allí. En este día en particular, nos atrevimos a aventurarnos más lejos de lo que nunca lo habíamos hecho antes. El bosque de las almas perdidas era nuestro punto de corte, ya que no conocíamos el camino más allá de ese punto. Julio trajo consigo unos marcadores de árboles de color verde neón y sugirió que descubriéramos qué había más allá de los pinos. Ambos estábamos decididos a que si encontrábamos otro lago, lo llamaríamos el Lago de la Vida, cuando llegáramos a los pinos. Julio comenzó a atar los marcadores verdes a los árboles cada 10 yardas aproximadamente, asegurándose siempre de que cada marcador siguiente estuviera a la vista del anterior. Avanzamos unos 50 metros en el bosque de las almas perdidas cuando nos encontramos con algo que solo puedo describir como un cráter en la tierra. Haré todo lo posible por dar una buena descripción. Los árboles de repente se detuvieron en una pendiente que caía en el fondo de esta depresión, donde parecía haber la entrada de una pequeña cueva. Al ver esto, Julio y yo nos emocionamos mucho. Habíamos encontrado algo mejor que un segundo lago. Como el sol estaba comenzando a ponerse, decidimos que exploraríamos esta cueva en otro momento, pero primero teníamos que darle un nombre. Decidimos llamarla Cueva del Esqueleto. Recuerdo haberme quedado mirando la boca de la cueva y sentir una sensación de frío en el estómago, aunque no podía ver nada. Era como si algo en la cueva me estuviera mirando. Varios días después, seguimos las marcas de los árboles de regreso a la entrada de la cueva. Esta vez llevamos linternas con nosotros. Con cuidado descendimos por la pendiente y nos detuvimos en la entrada de la cueva por un momento para asegurarnos de que las linternas funcionaran correctamente. Entonces entramos por la oscura boca de la cueva. Al ingresar, esa sensación de frío me envolvió una vez más, pero Julio estaba demasiado emocionado como para sentir cualquier malestar. Nos encontramos con formaciones rocosas interesantes mientras avanzábamos más adentro, hasta que finalmente llegamos a un callejón sin salida. No podría decirte realmente qué tan profunda era esta cueva, pero continuamos durante unos 15 minutos antes de que no pudiéramos avanzar más. Julio y yo estábamos hablando sobre cómo deberíamos llamar a las formaciones rocosas, cuando de repente, Julio tropezó con algo. Ambos dirigimos nuestras linternas hacia el pie izquierdo de Julio y nos encontramos con algo que estaba más allá de la razón. Tuve que hacer una pausa al escribir esto porque empecé a dudar de mí mismo. ¿Debería realmente compartir esto? No sé si alguien que escuche mi historia obtendrá algo más que entretenimiento. Después de tomar varios tragos de whisky, llegué a la conclusión de que simplemente debería hacerlo. Volviendo a la historia,
Así que Julio tropezó con algo y ambos dirigimos nuestras linternas para ver qué era. Había algo que parecía una serpiente enroscada alrededor del tobillo de Julio. Al menos parecía una serpiente, pero parecía tener pelo. Julio gritó mientras era arrastrado hacia atrás en la oscuridad. Yo me quedé petrificado con una linterna a mi lado, escuchando los gritos de Julio. Tendré que tomar otro trago de whisky antes de continuar. Mi yo de 11 años estaba paralizado por un miedo absoluto, pero levanté mi linterna para ver lo que había frente a mí. Julio colgaba boca abajo en el aire, agitando frenéticamente los brazos. El haz de mi linterna se veía parcialmente oscurecido por su cuerpo colgante, pero alcanzó a ver un par de ojos furiosos brillantes. Julio fue elevado aún más en el aire antes de ser arrojado hacia abajo, cayendo sobre su rostro. Yo solo me quedé allí presenciando cómo se desarrollaba la aterradora escena. Julio seguía con vida y emitía un horrible sonido gorgoteante mientras levantaba la cabeza. Vi su rostro destrozado antes de que soltara un grito ahogado mientras la masa oscura lo elevaba nuevamente en el aire. Fue entonces cuando dejé caer mi linterna y salí corriendo. Aún podía escuchar los gritos de Julio. Corrí hasta la casa de mis padres y de inmediato le conté a mi papá lo que había sucedido. Se llamó a los padres de Julio y a la policía y se formó un equipo de búsqueda. Mientras eso sucedía, mi mamá se sentó a mi lado mientras le explicaba al oficial de policía lo que había ocurrido. Le dije la verdad al oficial de policía en un sentido general. Entramos en la cueva y algo lo agarró, y yo salí corriendo dejándolo atrás. Oculté la descripción de la criatura parecida a una serpiente que vi enroscada alrededor de su tobillo y la figura oscura con ojos furiosos. Después de aproximadamente una hora, encontraron los restos de Julio. No me enteré hasta muchos años después de que su cuerpo estaba destrozado e imposible de reconocer. No recuerdo mucho después de eso. Me enviaron a quedarme con mis abuelos durante un par de semanas, hasta que la situación se calmara. Eventualmente volví a mis padres y nos mudamos de mi pueblo natal más cerca de la ciudad. Nunca he vuelto a ver ni oír hablar de la familia de Julio. Hubo varias entrevistas de seguimiento con la policía, e incluso trajeron a un psicólogo infantil para obtener toda la historia de mí. No recuerdo muy bien todo ese proceso, pero mi madre terminó yendo a la corte para poner fin a los interrogatorios. Con la investigación llegando a un callejón sin salida, la muerte de Julio nunca se determinó oficialmente. Creo que la policía sospechaba que yo había matado a Julio, pero no tenían evidencia para respaldar esa teoría, así que estaban buscando alguna especie de confesión. Fue entonces cuando las cosas se pusieron feas. También creo que esta es la verdadera razón por la que dejamos ese pueblo. He dejado todo este asunto atrás en su mayor parte. Hasta el día de hoy, todavía tengo pesadillas recurrentes en las que sueño que estoy corriendo por la cueva del esqueleto, escuchando los gritos de Julio detrás de mí. Siempre tengo un impulso abrumador de darme la vuelta, pero cada vez que lo hago, despierto gritando. El lobo híbrido. Pesadillas en Pensilvania. En el suroeste de Pensilvania, en el condado de Washington, la construcción de viviendas ha llevado a extrañas criaturas a refugiarse en los bosques cercanos. Una de estas criaturas es un gigantesco lobo con rasgos humanos que ha intrigado a la comunidad durante años. Para concluir nuestra velada, compartiremos el último relato de esta noche. Si disfrutaste del capítulo, te invitamos cordialmente a suscribirte y gracias por acompañarnos. Ubicada en el suroeste de Pensilvania, mi historia se desarrolla en el condado de Washington, cerca de Washington, Pensilvania. Se ha informado durante mucho tiempo que esta área alberga una variedad de criaturas misteriosas y otros extraños encuentros con animales. La construcción de nuevas viviendas parece estar causando que estas criaturas busquen refugio en los bosques circundantes. Uno de los animales vistos en el área es un gran lobo. Aunque se sabe poco sobre esta escurridiza criatura, los informes sugieren que posee rasgos similares tanto a los lobos como a otros grandes animales como osos y pumas.
Sin embargo, algunas personas también afirman que tiene cualidades y características humanas, lo que considero la parte más inquietante de su existencia. He vivido toda mi vida en esta área. Cuando tuve mi encuentro, todo cambió. Trabajo como escritor e investigador independiente. Era temprano, en la mañana del 1 de enero de 2012. Acababa de levantarme de la cama después de haberme quedado más tiempo del que quería en una fiesta de Nochevieja. Estaba enojado conmigo mismo por haber dormido más y estaba preparándome para mi día cuando escuché este ruido fuerte que venía de afuera. Cuando miré por la ventana me sorprendió ver una gran criatura parecida a un lobo de pie en medio de mi patio trasero. La criatura no se parecía a nada que hubiera visto antes. Sin embargo, parecía la bestia de la que había oído historias toda mi vida. Era fácilmente el doble del tamaño de un lobo normal, pero tenía características humanas como sus ojos y pies. La boca estaba ligeramente abierta, mostrando sus afilados dientes. La bestia amenazante simplemente estaba allí, mirándome fijamente mientras yo la observaba a través de la ventana. No sabía cómo había llegado allí, ni qué decisión tomar respecto a su presencia en mi jardín. Lo observé detenidamente, intentando comprender qué tipo de criatura era esta. La verdad es que estaba un poco emocionado de verla. Esto era la culminación de todas mis fantasías y sueños infantiles sobre criaturas extrañas. Casi fue un momento surrealista para mí, pero después de estar allí, parado durante bastante tiempo, la criatura finalmente se dio la vuelta y corrió hacia el bosque. Sin pensarlo dos veces, agarré mi abrigo y salí corriendo para intentar seguirle. Pero para cuando llegué allí, había desaparecido entre los árboles. Me paré en el mismo lugar donde había estado, pero no pude ver nada fuera de lo común. Miré alrededor, pero no había huellas. Así que pareció necesario caminar hacia donde había entrado en el bosque. Cuando me acerqué al borde del bosque, me sorprendió un fuerte aullido repentino. Ahora estaba asustado y sentía que había ido demasiado lejos. Empecé a caminar lentamente hacia mi casa, esperando que la criatura simplemente me dejara en paz. Pero tan pronto como salí del bosque, emitió un fuerte gruñido y luego se lanzó desde la espesa vegetación. Giré 180 grados desde la criatura y corrí por mi vida. Alcancé mi casa y cerré la puerta trasera detrás de mí, pero la criatura estaba justo allí, chocando contra la puerta, rompiendo el vidrio y enviando astillas de madera volando por el aire. Sin embargo, no logró atravesar la puerta, se quedó firme y en su lugar. Ahora estaba en la cocina y agarré un cuchillo por si encontraba su camino hacia dentro de la casa. Pero cuando me volví para mirar, la criatura había desaparecido. Era como si se hubiera esfumado en el aire. Me quedé de pie, preguntándome qué hacer a continuación. Llamé a la policía e informé sobre el encuentro. Durante las siguientes horas, hubo una búsqueda de la criatura, pero nunca fue encontrada, al menos eso es lo que las autoridades me dijeron. Me comentaron que no había nada de qué preocuparse. Al día siguiente apareció un equipo de algún tipo con cámaras y lo que parecían ser detectores. Sin embargo, no tengo idea de quiénes eran o qué estaban haciendo. Para mí, la criatura siempre será un misterio, una señal de algo más allá en el mundo. Es como si hubiera tenido un vistazo de lo que podría estar acechando en las sombras, esperando su próxima oportunidad para atacar. Ese recordatorio es suficiente para mantenerme alerta el resto de mi vida.
Aterrador como fue, en realidad estoy agradecido por ese encuentro porque validó muchos de los intereses de mi vida. Mi nombre es Martín y siempre he sido una persona aventurera y curiosa. Me encanta explorar nuevos lugares y vivir experiencias emocionantes. Así que cuando mis amigos Laura y Diego propusieron hacer una acampada en una parte remota del bosque, no pude resistirme a la idea. No importaba cuántas historias escalofriantes escucháramos sobre encuentros terroríficos en ese lugar. La emoción superaba cualquier temor. Una tarde soleada, nos adentramos en el espeso bosque. Con nuestras mochilas cargadas de provisiones, buscamos el lugar perfecto para montar nuestro campamento. Al encontrar un claro rodeado de árboles majestuosos, sentimos que habíamos descubierto nuestro propio paraíso oculto. Después de instalar nuestras tiendas de campaña, decidimos relajarnos y disfrutar del momento. La conversación fluía y las risas llenaban el aire mientras compartíamos anécdotas y brindábamos con unas cervezas frías. La tarde dio paso a la noche y la oscuridad se apoderó del bosque. La luz de la fogata se convirtió en nuestra única fuente de calor y protección contra la negrura que nos rodeaba. Mientras el fuego crepitaba, disfrutábamos de la tranquilidad y la belleza del entorno. Fue entonces de reojo cuando noté algo inusual en la distancia. Una figura borrosa, apenas perceptible entre los árboles, captó mi atención. Su presencia se manifestaba como una sombra peluda, de aspecto indescifrable. Los detalles se desvanecían en la oscuridad, y mi mente luchaba por encontrar una explicación lógica. Mis ojos se entrecerraron mientras intentaba enfocar la figura en la penumbra. Mi corazón empezó a palpitar con fuerza, y una sensación de escalofrío recorrió mi espalda. ¿Qué era aquello que estaba presenciando en medio de la noche? La incertidumbre se apoderó de mí, y una oleada de escepticismo me inundó. Dudé de mis propios sentidos, buscando una explicación racional para lo que estaba viendo. La criatura, si es que se le podía llamar así, se mantenía erguida sobre dos patas. Su silueta era difusa, pero parecía emitir una aura intimidante y poderosa. Su pelaje, enredado y desaliñado, se movía ligeramente con la brisa nocturna. No lograba distinguir rasgos faciales con claridad, pero sus movimientos eran sigilosos y su mirada parecía escrutar cada rincón del campamento. Decidí mantener mi atención fija en la figura misteriosa, buscando encontrar algún detalle revelador que pudiera confirmar su existencia. El tiempo parecía detenerse mientras mis ojos escudriñaban el bosque en busca de respuestas. De repente, mis amigos Laura y Diego notaron mi mirada fija y mi expresión de concentración. El ambiente festivo se vio interrumpido por un breve silencio incómodo. «Martín, ¿todo bien?», preguntó Laura frunciendo el ceño con preocupación. «Pareces bastante absorto en algo». Diego también volvió su mirada hacia mí, esperando una explicación. Tomé un momento para recobrar la compostura y decidí confiar en ellos. Tal vez juntos podríamos descubrir la verdad detrás de lo que estaba presenciando. Con un suspiro, aparté la mirada del bosque por un segundo y volví a observar, solo para descubrir que la criatura ya no estaba allí. Un escalofrío recorrió mi espina dorsal mientras el misterio se profundizaba aún más. Me giré hacia Laura y Diego, decidido a compartir mi experiencia con ellos. Les conté en detalle lo que había visto, describiendo la figura peluda y su mirada penetrante. Esperaba que al escucharme comprenderían la seriedad de la situación. Sin embargo, en lugar de mostrar preocupación o incredulidad, ambos estallaron en carcajadas. Sus risas resonaron en el tranquilo bosque, creando un contraste discordante con mi angustia interna. Apenas logré conciliar un sueño ligero, pero mi descanso fue interrumpido abruptamente. Un sonido agudo y penetrante me arrancó de mi letargo, haciendo que mi cuerpo se estremeciera de terror. Me incorporé rápidamente, tratando de identificar la procedencia del sonido. A medida que mis oídos se ajustaban al entorno, escuché pasos sigilosos a mi alrededor. Los latidos de mi corazón resonaban en mis oídos, mientras la intranquilidad se apoderaba de mí. ¿Quién o qué estaba merodeando afuera de mi tienda de campaña en plena noche? Con los sentidos alerta, presté atención a los sonidos que llenaban el aire. Entre los pasos suaves, percibí un susurro apenas audible, como si alguien estuviera susurrando palabras incomprensibles en la oscuridad. El escalofrío de la certeza recorrió mi espalda.
Algo siniestro acechaba en la oscuridad de la noche. Reuniendo todo el valor que pude encontrar, decidí enfrentar la situación. Con manos temblorosas, deslicé la cremallera de la tienda y me asomé con cautela al exterior. Mis ojos buscaron desesperadamente cualquier indicio de lo que estaba sucediendo. La luna apenas iluminaba el entorno, dejando la mayor parte del bosque envuelto en una oscuridad profunda. Al principio no pude distinguir nada fuera de lo común, pero entonces mis ojos captaron un destello, una pequeña luz que parecía danzar entre los árboles. Me enfoqué en aquel punto de luz y lentamente comencé a distinguir una forma más definida. Los ojos brillantes de la criatura se destacaban en la oscuridad, irradiando una luminosidad inquietante. Eran como dos esferas de fuego penetrantes y llenas de malicia. Conforme mis ojos se ajustaban a la oscuridad, pude captar más detalles de la criatura. Su cuerpo era robusto y musculoso, cubierto de una densa y enredada capa de pelaje oscuro. Se erguía sobre dos patas y sus extremidades delanteras eran largas y poderosas, terminando en garras afiladas. Su rostro era una mezcla grotesca de características animales y humanas, con una boca llena de dientes afilados y ojos que parecían observar con una inteligencia inhumana. Mi grito de terror se mezcló con un chillido estridente que parecía provenir de la criatura. Sin embargo, a pesar de su aterradora respuesta, no pude verla claramente en la oscuridad. La criatura se desvaneció entre los árboles, dejándome con una sensación de alivio y desconcierto a la vez. En ese momento, Laura y Diego salieron precipitadamente de sus tiendas de campaña, alarmados por mis gritos y la presencia de la criatura. Sus rostros reflejaban el mismo terror que sentía yo. «Vamos, tenemos que salir de aquí», exclamó Laura agarrando su mochila y corriendo en dirección a la salida del bosque. Siguiendo su ejemplo, Diego y yo nos apresuramos a recoger nuestras pertenencias y abandonar el campamento en medio del caos. Dejamos atrás nuestras tiendas de campaña y otros objetos, priorizando nuestra seguridad. Después de un tiempo corriendo a través de la espesura, finalmente llegamos a nuestro vehículo. Sin embargo, una sensación de frustración y desesperación nos invadió al darnos cuenta de que habíamos dejado las llaves del automóvil en el campamento. Estábamos atrapados allí, a merced de la noche y los peligros que acechaban en el bosque. Decidimos pasar la noche en el vehículo, manteniendo las luces encendidas para sentirnos un poco más seguros. La tensión se palpaba en el aire mientras esperábamos impacientes a que el sol surgiera en el horizonte, anhelando el amanecer que traería consigo un poco de calma y claridad. A medida que el nuevo día comenzaba a iluminar el horizonte, despertamos en el interior del vehículo, aún abrumados por la experiencia nocturna. La ansiedad persistía, pero el amanecer trajo consigo un rayo de esperanza. Decidimos que nuestra mejor opción era buscar ayuda. Nos dirigimos a la oficina del Parque Natural donde conocimos a un guardabosques llamado Daniel. Con nerviosismo, le contamos nuestra escalofriante experiencia en el bosque, desde el avistamiento de la criatura hasta nuestra huida desesperada. Aunque Daniel escuchó atentamente nuestra historia, su reacción fue sorprendentemente serena. Parecía estar familiarizado con relatos similares, aunque no lo admitió explícitamente. Sin embargo, su actitud y su falta de sorpresa nos indicaron que tal vez no éramos los únicos en haber tenido encuentros inquietantes en aquel bosque. Comprensivamente, Daniel se ofreció a ayudarnos a recuperar nuestras pertenencias dejadas atrás en el campamento. Conocía el área y parecía conocer los peligros que acechaban en aquel lugar. Nos sentimos aliviados al tener a alguien experimentado a nuestro lado. Juntos, nos adentramos nuevamente en el bosque, siguiendo el rastro de nuestro campamento abandonado. Con la guía de Daniel, recuperamos nuestras tiendas de campaña, mochilas y demás objetos dejados atrás en la precipitada huida. Una vez que tuvimos nuestras pertenencias nuevamente en nuestro poder, nos despedimos agradecidos de Daniel. Aunque no obtuvimos respuestas claras sobre la criatura que habíamos visto, su apoyo y asistencia fueron reconfortantes. Decidimos poner fin a nuestra aventura en el bosque y emprendimos el camino de regreso a casa con una sensación de alivio mezclada con el recuerdo aterrador de aquel encuentro sobrenatural. La experiencia nos había cambiado profundamente, dejándonos con una cautela renovada y una historia que contar.